La diabetes tipo 1 suele aparecer con mayor frecuencia en la infancia o la juventud. Aunque su origen todavía no está claro, especialistas indican que existe una reacción autoinmune que provoca que las defensas del propio organismo ataquen a las células productoras de insulina del páncreas, lo que da lugar al déficit de esta sustancia. Las personas que la padecen necesitan inyecciones diarias de insulina para controlar sus niveles de glucosa en sangre. Por su parte, en la diabetes tipo 2, el organismo puede producir insulina, pero no lo hace en la cantidad adecuada o no es capaz de responder a sus efectos, lo que provoca la acumulación de glucosa en la sangre. Suele aparecer en adultos, muchas veces con obesidad o hipertensión, pero cada vez se dan más casos en niños y adolescentes. La diabetes gestacional afecta a algunas mujeres durante el embarazo, debido a que ocurren cambios hormonales propios de este estado, que originan un bloqueo de la función de la insulina. Cuando esto sucede, los niveles de glucosa se incrementan. Aunque normalmente desaparece tras dar a luz, constituye un factor de riesgo para desarrollar diabetes tipo 2 en el futuro, tanto para las madres como para los hijos. Estamos acá en Noticias Globovisión Salud, este viernes conversando con la doctora Sara Brito, presidenta de la Federación Nacional de Diabetes. Doctora, al inicio del programa dijimos que un paciente diabético tiene las mismas posibilidades de contagiarse de COVID que uno sano, sin embargo, las complicaciones en ellos son mayores. ¿Por qué? Bueno, sí, en un principio se pensó que iba a haber mayor posibilidad de que el paciente diabético se contagiara con COVID porque de por sí el paciente con diabetes tiene una predisposición a padecer de diferentes tipos de infecciones, infecciones urinarias, infecciones respiratorias. Sin embargo, las evidencias epidemiológicas nos dicen que hasta ahora no hay evidencias de que haya una mayor susceptibilidad. Lo que sí hay una mayor predisposición a complicaciones si se contagia con COVID. A mayor posibilidades de presentar un distrés respiratorio agudo, de tener que ingresar a unidad de cuidados intensivos o incluso mayor mortalidad por COVID-19. Entonces, bueno, eso va a estar agravado por ciertas condiciones, como la edad. Por ejemplo, si un paciente entre más edad tenga y es diabético, pues más posibilidades tiene de complicarse. Si tiene su glicemia no bien controlada, si está descontrolado metabólicamente, también el pronóstico es peor. Y lo otro es la obesidad. La obesidad se ha visto que también es un factor de riesgo muy importante para el pronóstico del coronavirus en pacientes diabéticos. Y lo otro son los pacientes que ya son diabéticos de larga data y ya tienen complicaciones propias de la diabetes. Eso influye en el pronóstico, que el paciente ya tenga complicaciones micro o macrovasculares, que sea portador de hipertensión, de enfermedad cardiovascular, de nefropatía, de vasculopatía. Todos esos son factores que empeoran el pronóstico en el paciente diabético. ¿Cuáles son las recomendaciones que podemos brindarles a esos televidentes que están en su casa diabéticos y que quizás han dado positivos en la prueba de COVID? Bueno, lo primero que yo le recomendaría a todos los pacientes con la condición de diabetes es tratar de evitar contagiarse por coronavirus, porque a pesar de que hay algunas circunstancias que pueden hacer que no sea desfavorable, pues no sabemos a quién, y entre más complicaciones tengan, pues más posibilidades tienen de complicarse. Entonces, lo primero es cumplir todas las medidas de previsión que eviten mantenerse alejado de aglomeraciones, el lavado de las manos, tratar de evitar salir de la casa. Todas esas medidas son muy importantes. La otra medida indispensable e importante es tratar de mantener el control de su glucosa lo más estricta posible. ¿Cómo lo harían en la casa? Lo ideal sería que se pudieran hacer automonitoreo, que el paciente tenga su glucómetro para medirse su glicemia y mantenga un contacto permanente con su médico para ver si está cumpliendo las metas necesarias de un buen control. Ahora, si el paciente se contagia por COVID-19, debe avisar inmediatamente a su médico. Pueden haber tres tipos de casos. Un paciente que, bueno, asintomático, a veces pasa desapercibido y ni siquiera sabe que tuvo COVID-19. Paciente con casos leves o moderados. Lo ideal sería tratar de mantenerlos en su casa, pero eso lo va a monitorizar su médico tratante. El paciente en este periodo debe monitorizarse permanentemente su glicemia, debe tomar abundantes líquidos, debe llevar una alimentación sana, debe cumplir su tratamiento y no descontinuarlo.
El tratamiento para los síntomas del coronavirus va a ser igual que en la población general. Si hay fiebre, un antipirético, reposo, hidratación, como dijimos, medidas generales. Si el paciente comienza a tener inapetencias, náuseas, vómitos, un toque gastrointestinal, a lo mejor hay que disminuir los medicamentos o ajustar las dosis, porque puede no estar comiendo y en ese caso pues no puede tomar su tratamiento para la diabetes, pero eso se lo dirá su médico. Doctora, ¿los medicamentos que se utilizan para combatir el COVID-19 pudieran tener efectos secundarios en pacientes diabéticos? Sí. Bueno, y lo otro que no tocamos fue el caso más severo, si el paciente ve que ya está cayendo en una situación en la que está descontrolado, bien sea porque el COVID complicó su diabetes o porque la diabetes está complicando el cuadro de COVID, debe inmediatamente notificar a su médico y ser trasladado, y si es necesario, hospitalizado para su tratamiento. En cuanto a los medicamentos, se tienen los cuidados propios de la condición del paciente y del tipo de medicamento que está tomando. Por ejemplo, la metformina, que es un medicamento que se usa habitualmente en la diabetes, pues generalmente es bien tolerada y se sigue usando. Hay algunos otros tipos de medicamentos, como los inhibidores de PP4, que la gente los conoce como sitagliptina, vildagliptina, que son una herramienta muy útil en el manejo de la diabetes, generalmente también son bien tolerados y no hay necesidad de descontinuarla. Hay algunos medicamentos que son llamados sulfonilureas, que pueden provocar un poco más hipoglicemia, y por eso si el paciente no está comiendo, tiene náuseas, vómitos, habría que suspenderlo. En cuanto al uso de insulina, generalmente los pacientes que están con insulina no suspenden su tratamiento, sino simplemente deben ajustar la dosis de acuerdo a su estado general y a la condición. Tampoco es igual tratar a un paciente joven recién diagnosticado que tratar a un paciente ya de edad avanzada, con complicaciones. Eso, el médico es el único que puede sopesar la situación y ver si el paciente se puede mantener en casa, si el paciente se debe trasladar, y en ese caso pues verá qué modificaciones se hacen. El paciente que ya ingresa al área hospitalaria generalmente se maneja solo con insulina. Ahora, por ejemplo, hay algunos tratamientos del COVID, como algunos antivirales, que pueden también elevar la glicemia, ¿ok? Hay algunos que se usaron mucho, como la hidroxicloroquina o cloroquina, que más bien pueden disminuir más la glicemia. Los esteroides, que se deben usar a veces en pacientes que hacen complicaciones respiratorias, que ya están haciendo hipoxia, pueden elevar la glicemia, ¿ok? Pero si es necesario se deben usar, pero ya el médico, en ese caso ya generalmente es un paciente hospitalizado, ajustará las dosis de insulina de acuerdo a los requerimientos, usando el esteroide de ser necesario. Muchísimas gracias, doctora. Momento de hacer una nueva pausa. Estamos conversando con la doctora Sara Brito, presidenta de la Federación Nacional de Diabetes. Recuerde que usted puede hacer sus preguntas y comentarios a través de nuestras redes sociales, @salud_gb.